Les damos la más cordial bienvenida. Gracias a todos por estarse reuniendo. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. A todos ustedes que están aquí, les amamos en Cristo como iglesia en Cristo, y también les damos la bienvenida a todos hermanos, amigos o amigas que se están reuniendo a través de las redes sociales por el YouTube. Hoy vamos a continuar con la serie Reflejos del Corazón. El tema que vamos a ver se llama Cuando el espejo deja de reflejar. Vamos a hablar de 4 decisiones que afectan tu relación con el Espíritu Santo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de que Cristo no está fuera, sino que espiritualmente Cristo está dentro, que Cristo habita en ti, que Cristo transforma tu interior, que Cristo toma forma en ti, que Cristo madura tu carácter y que Cristo se manifiesta en tu vida, dándote una nueva forma de actuar. Pero también hablamos que hay un motor interno, y ese motor interno es la petición que hizo Jesús al Padre, y el Padre nos lo concedió para no quedarnos huérfanos, que es el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a partir de la porción bíblica general, porque vamos a hablar en Hebreos 3, versículos 7 y 8, de cómo estaría nuestra posición ante la situación con el Espíritu Santo, especialmente cuando esa relación empieza a ser problemática. ¿Les parece bien si me acompañan a hacer la lectura? Hebreos 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? Repítalo conmigo. El que está hablando es el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Voy a tratar de leerla ahora en la Reina Valera contemporánea para que quede mucho más claro el lenguaje. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. Hace unos años entré a una casa antigua donde había un espejo enorme en la sala, pero no reflejaba nada. No estaba roto, solamente estaba cubierto de polvo, vapor, manchas. Era como si no tuviera vida. El dueño me dijo, ese espejo antes era un reflejo hermoso. Todos podíamos vernos, de hecho, en la forma exacta de la que somos. Pero con el tiempo lo dejamos y lo descuidamos. Primero fue polvo, luego fue humedad, luego fueron manchas, y ahora, aunque la luz entra por la ventana, el espejo no refleja nada. Y pensé, así es el corazón cuando deja de responder a la enseñanza, a la guía o a la dirección del Espíritu Santo. No se rompe de un día para otro, se apaga, se entristece, se endurece, hasta que deja de reflejar la luz que siempre estuvo ahí. Desafortunadamente, ya no podemos vernos en él, ni nosotros podemos hacer que alguien más se vea en nosotros. Pero lo más importante, lo que estamos hablando, que puedan ver a Jesús en nosotros y nosotros podamos reflejar a Jesús en nuestra vida. Así que, mis hermanos, el día de hoy, el Espíritu Santo nos está dirigiendo, y como le dije en la oración, lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es un regalo del Padre para guiarnos a Cristo. Pero cuando vuestro corazón se aleja, se endurece o se vuelve insensible, dejamos de percibir su obra. Hoy veremos, a la luz de la palabra, cómo identificar esta falta de sensibilidad espiritual y cómo abrirnos nuevamente para el Espíritu Santo de Dios nos pueda restaurar si estamos fuera de su orden. Si estamos fuera de las respuestas que Él pide de nosotros. Y lo más importante, que la única forma de poder evaluar esto es cuando nosotros reflejamos un fruto hacia los demás. Y la pregunta sencilla aquí ya empieza, ¿no? ¿Qué reflejamos nosotros en la vida de los demás? Pero
hay varias preguntas que yo quisiera hacer durante el transcurso de lo que vamos a estudiar. Y hoy debemos de ser sinceros ante Dios, mis hermanos, y preguntarnos, ¿qué hace que el corazón se endurezca y permita condiciones que distorsionan nuestro reflejo espiritual? 2, ¿qué consecuencias enfrentamos al vivir esta separación de su guía diaria? 3, ¿cómo la palabra de Dios nos instruye para identificar y remover estas condiciones sin perder la sensibilidad? ¿Estamos listos para responder esta pregunta durante estas 4 etapas que vamos a ver? Así como ese espejo que vi en la casa dejó de reflejar por la falta de cuidado, el corazón también puede dejar de responder al Espíritu. Por eso la Biblia nos da 4 advertencias, mis hermanos, 4 peligros, 4 situaciones en donde nos dice que no debemos de pasar por ahí, y esto es demasiado en serio. 3 de ellas aplicadas al 100% al creyente y una de ellas debatida si solamente es para el creyente o si solamente es para los que son mundanos o impíos o gente que no tiene realmente el conocimiento de Dios. Vamos a ver esto durante estos 4 puntos. ¿Les parece bien si pasamos al primero? Y el primero es: nunca debes apagar al Espíritu Santo. Y vamos a ir a la escritura en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 19, y lo vamos a leer hasta el 22. Y dice la palabra de Dios: no apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Mis hermanos, Dios no nos obliga a ser apasionados. Él enciende la chispa, pero nosotros somos responsables de trabajar con la leña. Pablo advierte claramente en la Escritura, ¿y qué dice? No apaguéis al Espíritu. Aunque el Espíritu Santo no pierde poder, nuestras actitudes pueden impedir o limitar su acción en nuestra vida si ignoramos su guía. El fuego del Espíritu motiva amor, celo, obediencia, guía. Motiva restauración, misericordia. Pero una actitud crítica o incrédula crea barreras internas que dificultan su obra sea reflejada en cada uno de nosotros. Nos podemos preguntar entonces, con la guía que tenemos de preguntas, ¿qué endurece el corazón y permite que estemos en esta posición? Y a esto le vamos a conocer o llamar en esta enseñanza el corazón represor o el corazón apático. El corazón represor o el corazón apático. Un corazón represor es aquel que intenta silenciar lo que el Espíritu impulsa para que los demás lo puedan ver. Y entonces quiero decirte que tienes que poner mucha atención, porque aquí de lo que estamos hablando es de una actitud que vamos a desarrollar nosotros, reflejando al Espíritu Santo en lo que ya hemos insistido mucho por las últimas semanas, que es en nuestro servicio. ¿En qué forma vamos a trabajar con los demás, a interactuar con los demás? Y eso va a reflejar realmente cuál es nuestra actitud, y si esa actitud refleja a que Cristo esté formado en mí, o si Cristo realmente habita en mí, o si Cristo se manifiesta en mí, pero guiado por ¿quién, mis hermanos? Por el Espíritu Santo de Dios. Así que podemos pensar inmediatamente: ¿apagamos al Espíritu? Cuando ignoramos sus impulsos, cuando dejamos que el pecado actúe como agua fría sobre nuestra conciencia, o cuando la rutina mata nuestro asombro por el amor de Dios. Por eso Jesús dice: tengo contra ustedes que han perdido, que se han alejado o que han olvidado su primer amor. No porque Dios deje de hablar, sino porque el pecado que está en nosotros o la imprudencia que está en nosotros crea reflejos de resistencia disfrazados realmente de una falsa prudencia. Sí, mis hermanos.
Desafortunadamente, muchos de nosotros creemos que estar ya en un sistema religioso es suficiente para decir que estamos reflejando al Espíritu Santo, o que simplemente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, cuando este sistema realmente nos está llevando a incredulidad. Considero, dentro de lo que hemos estudiado, que existen dos formas comunes de apagar al Espíritu. Ponga atención, porque la primera es la crítica y la incredulidad. La actitud crítica era algo característico, y usted lo conoce a través de la Biblia, de los fariseos. La incredulidad era algo característico del pueblo de Israel. Pero muchas ocasiones, ahora en la iglesia, la crítica es el principal motor de los servicios. Y la incredulidad es el primer factor para que cuando venga cualquier crisis tengamos problemas de fe. Y esto quedó demostrado en la pandemia en 2019-2020, en que muchos de nosotros nos escondimos porque realmente no creímos que Dios tenía la fuerza para sacarnos adelante. Mis hermanos, la actitud crítica no apaga el Espíritu, pero bloquea el canal por el cual quiere el Espíritu Santo de Dios obrar para nosotros. La segunda es la mentira al Espíritu. Y esto podemos confirmarlo en Hechos 5, versículo 3. Ustedes saben la historia de Ananías y Zafira. Y en Hechos 5:3, en la Nueva Versión Internacional, me gusta mucho cómo lo expresa esta versión. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Mis hermanos, mentir es comprometerse sin intención de cumplir. Es dar una falsa verdad. Pero eso no refleja un corazón correcto ante Dios. Eso está reflejando un corazón que se empieza a endurecer. Y desafortunadamente, cuando el corazón se empieza a endurecer, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La sensibilidad espiritual disminuye. Se empieza a hacer una cicatriz. Y créanme que cuando usted tiene una cicatriz, la sensibilidad es mucho menor que cuando usted no tiene una cicatriz en su piel, por ejemplo. Mis hermanos, estamos enfrentando una separación de una manera tan pequeña, tan, vamos a decir, limitada, tan sutil, que pareciera que no está pasando nada. Pero esto nos está llevando a que realmente creemos hacer la voluntad de acuerdo a como nosotros pensamos que es lo correcto y no conforme Dios lo ha dictaminado. Tenemos consecuencias de vivir así, mis hermanos, porque esto es como una separación. Es como cuando usted tiene una relación de pareja, que al principio que usted quiere estar todo el tiempo con la pareja y no le encuentra ningún defecto, pero de repente usted tiene algún problema, una situación, ¿y qué es lo que está pasando? La pareja empieza a alejarse, usted empieza a alejarse, aunque siguen en la relación, pero esos pequeños conflictos que se han generado dejan que la comunicación entre usted y su pareja le vaya separando. Lamentablemente, la relación con el Espíritu Santo es un matrimonio. Sí, mis hermanos. Y si empezamos a perder la sensibilidad que estamos perdiendo no es la mecánica material, la de nuestra carne. La sensibilidad que estamos perdiendo es la de nuestro espíritu. Sí, tenemos algún consuelo muy importante y esto quiero señalarlo. No perdemos al Espíritu Santo de Dios, pero sí perdemos la sensibilidad a Él. Aunque su luz permanece en nuestro corazón, mis hermanos, empieza a dejar de reaccionar. La vida espiritual se torna mecánica y sin rumbo, automática. El principal riesgo, mis hermanos, es la indiferencia. Es actuar sin buscar orientación diaria y responder de una manera inadecuada
No solamente a lo que Dios quiere, sino también a lo que nuestro prójimo espera, porque nos estamos convirtiendo, mis hermanos, en incapaces de reflejar lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo podemos recuperarnos si estamos metiéndonos en esa situación? La Biblia nos ayuda diciéndonos que debemos de recuperar la integridad. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pablo lo dice muy claramente, no apagues el espíritu. Si usted agarra un control remoto ahorita en la actualidad y le aprieta el botón de power, pues la televisión va a prenderse. Pero si también usted le aprieta al mismo botón una segunda vez, la televisión se va a apagar. Es decir, es el mismo botón. Es el mismo botón, mis hermanos, pero con diferente actitud, con diferente objetivo y con diferente disponibilidad. Lo que Pablo dice es, no apagues la televisión. No lo apagues. Continúa trabajando. Si lo habláramos en anteriores tiempos, por ejemplo, cuando yo era niño, pues hacíamos nosotros cierto tipo de, vamos a decir, ¿cómo se le llama esto? Se me fue, fogatas. Estas fogatas a veces las iniciábamos con una lupa, un poquito de papel y empezamos nada más con el sol, a que el sol calentara y hasta que se prendía. Y una vez que se prendía, obviamente lo que hacíamos nosotros era ponerle más leña, ¿para qué? Para que se avivara el fuego. Esto es lo que Pablo está diciendo. Si esto ya está prendido, no necesitas prenderlo más, necesitas seguirlo avivando. Que haya un avivamiento en tu corazón para que esto no se enfríe. Es decir, palabras concretas. Debemos de mantener el fuego encendido espiritualmente. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 20 al 22, que estamos leyendo, lo vamos a repetir, pero quiero que lo leamos ahora en la Nueva Versión Internacional porque me encanta. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. En palabras sencillas y entendibles. ¿Qué dice? Lo primero, no menospreciar lo que Dios habla. A veces Dios nos habla a través de personas que son muy humildes o no nos gustan sus métodos o no nos gusta su forma de explicar o en ocasiones son muy complicados. Pero cuando rechazamos la información que nos está mandando Dios, especialmente si es 100% bíblica, lo que estamos rechazando es la profecía, es decir, estamos rechazando la palabra que Dios nos manda para que tengamos instrucción y podamos cambiar. La palabra de Dios dice en este mismo versículo, examinarlo todo. ¿Qué significa examinarlo todo? Tenemos que discernir, mis hermanos, todas las cosas que se ponen alrededor de nosotros para poder meter en balanza y meterlo en la guía espiritual. Y como lo hemos dicho en las últimas semanas, que ha sido muy repetido, si lo que vamos a hablar se pone en coordinación directa con esta palabra de Dios, entonces sabemos que es correcto. Examinarlo todo. ¿Qué dijimos? Que tenemos que avivar. Entonces no podemos menospreciar la profecía, no podemos menospreciar el mensaje de Dios, pero tampoco podemos dejar de examinarlo. Como los hermanos de Berea, ¿recuerdan? Los hermanos de Berea escuchaban todo lo que Pablo decía, pero al mismo tiempo lo examinaban. Es decir, lo discernían y luego recurrían a los manuales para ver si eso que Pablo había enseñado era correcto o no lo era. Pero aquí también vimos que la palabra de Dios nos dice que para poder seguir encendiendo el fuego, tenemos que retener lo bueno. Retener lo bueno. Y luego nos da otro consejo más paralelo a ese y dice, abstenerse del mal. Mis hermanos, si nos ponemos a pensar, aquí está todo el combustible, toda la gasolina que necesitamos. Necesitamos
creer en la palabra de Dios y su consejo. Necesitamos discernir si todo lo que se nos habla a través de su palabra es correcto y retener lo que es correcto y abstenerse de lo que puede provocarle un problema a los demás. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos? Que no debemos de apagar al Espíritu Santo, sino que debemos avivar su flama. Ahora, aquí esta es la pregunta. Si en lo que hacemos en la vida nosotros realmente procesamos estos 4 pasos para que los demás también entiendan lo que nosotros hacemos de parte de Dios. Claro que no se los vamos a explicar, pero tener todo el discernimiento y toda la paciencia. ¿Para qué? Para que los demás vean que realmente estamos aplicando pasos esenciales. ¿Quieres avivar el fuego del Espíritu Santo? Aquí está la fórmula. Pero déjame darte también otros pasitos más, porque la palabra de Dios nos está explicando que hay cosas que pueden apagar el fuego. Y dentro de esto dijimos la mentira, ¿verdad? Entonces, tu primera observación que tú debes de hacer es, en tu interior, si realmente tienes un lenguaje mentiroso, una actitud mentirosa, o incluso si tienes una enfermedad por decir mentiras. Entonces, la primera cosa que yo te puedo recomendar aquí para no apagar el fuego del Espíritu Santo es saca la mentira de tu vida. Mis hermanos, si queremos avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, la honestidad restaura la comunión. Confesar nuestros errores limpia el corazón y permite que venga la acción del Espíritu Santo de manera honesta en nuestra vida. Por otro lado, también la palabra de Dios nos está diciendo que algo que puede cesar la manifestación del Espíritu Santo es la crítica. Entonces yo te diría, cesa la crítica. Hay que cambiar el juicio por gratitud, mis hermanos, facilitando que el Espíritu Santo no nos permite estar juzgando a los demás, sino que nos permita también alimentar a los demás. Por otro lado, te diría, aviva el celo. Aviva el celo. Ya muchos de nosotros no somos celosos por la palabra porque queremos quedar bien con los demás. No importa si estas personas son creyentes o no son creyentes. Lo que nos interesa es hacer lo que ellos dicen. Pero la obediencia diaria, lo hemos hablado mucho, fortalece nuestra sensibilidad espiritual y mantiene viva la respuesta que el Espíritu Santo de Dios puede darnos para guiarnos. Te pregunto ahora, en este punto, si realmente tú estás en la posición de apagar al Espíritu Santo o si realmente estás dejando que el Espíritu Santo fluya en ti y estás practicando que el Espíritu Santo se manifieste y aparte estás alimentando el fuego del Espíritu Santo. Si no es así, mis hermanos, ya te di 3 puntos que puedes empezar a trabajar. Apagar el Espíritu entonces no es perder su presencia, sino limitar su manifestación en nuestra vida. Esto ocurre cuando reprimimos su voz con crítica, incredulidad, falsedad. El resultado, mis hermanos, es un corazón insensible y religioso. Pero la palabra nos llama a recuperar integridad, honestidad y obediencia para que su obra fluya nuevamente con libertad en nosotros. ¿Quieres ponerle la gasolina, mis hermanos? Empieza a trabajar en ello. Imagina, para cerrar este puntito, que llegas al garage, ves un espejo, pero tiene mucho tiempo y está todo lleno de basura, de polvo. ¿Puedes verte ahí? ¿O no puedes verte ahí? Imagínate que ese es nuestro corazón realmente y el Espíritu Santo llega para decirte, quiero que te veas en mí y tú ya lo empolvaste. El Espíritu Santo sigue siendo y estará ahí por nosotros, pero desafortunadamente nosotros no nos podemos reflejar ya en Él. Vuelvo a decirte, no podemos nosotros hacer nada para limitar al Espíritu Santo, ¿correcto? Apagar al Espíritu Santo no limita su acción. Pero el que nosotros tengamos una actitud contraria a Él,
sí limita nuestra acción. El primer riesgo, entonces, mis hermanos, perjudica nuestro servicio y nuestra acción hacia los demás. ¿Cómo vamos a responder a los demás? Porque eso prepara nuestro espíritu antes de salir a la calle. Porque eso prepara nuestro espíritu antes de hablar con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y esto refleja si tú realmente tienes comunión o no con Él. ¿Cómo te preparas antes de salir? ¿Realmente tú estás siendo reflejado en el Espíritu, en el espejo del Espíritu Santo? ¿Realmente te puedes ver ahí? Bueno, porque esto es a nivel de servicio y relación. Pero ahora vamos al segundo punto, que también es muy conocido, ¿verdad? Nunca debes entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 30, en la Nueva Traducción Viviente, en esta paráfrasis bíblica, nos explica muy bonito. Y dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Quiero que señale esa condición. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. En este punto, mis hermanos, de no entristecer al Espíritu Santo, quiero que usted lo piense en intimidad y desarrollo de carácter. Intimidad y desarrollo de carácter. Entristecemos al Espíritu Santo no porque rompamos una relación fría, sino porque herimos una relación viva. Es como la tristeza de un padre que ve a su hijo lastimarse a sí mismo o de un amigo que es traicionado. Pablo nos dice claramente, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, no entristezcas a tu padre, no entristezcas a tu mejor amigo, no entristezcas a tu guía, a tu consejador, consejero. ¿Usted lo haría? Muchas veces en los matrimonios yo veo que hay personas que dicen, tenemos muchos conflictos, pero es que esta persona es así, 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 así. Y luego el otro responde, y es que este es así, 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 así. Mis hermanos, si realmente viéramos esta relación que es tan importante, porque es una relación viva, lo más importante sería que ni tu esposa o tu esposo estuvieran entristecidos, sino que por el contrario, estuvieran reforzados, que estuvieran cimentados y que a ti te interesara que tu esposo o tu esposa tuviera una fortaleza completa y una integridad completa y una paz completa para que los dos tuvieran una buena relación. Así que Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, y utiliza una palabra muy interesante en griego que es lupeo. Y esto significa en nuestro vocabulario actual, en español, afligir, angustiar, causar tristeza, constrictar, entristecer o estar triste. Esto nos está revelando algo glorioso. No sé si lo está notando. El Espíritu Santo es una persona divina que se relaciona con nosotros, no una fuerza impersonal como muchas religiones lo hacen sentir. Tenemos una relación con el Espíritu Santo y gloria a Dios por eso, porque podemos sentir que realmente Dios y en la promesa de Jesús no nos hemos quedado solos, sino que tenemos a un compañero todos los días. Y voy a volver a confirmar, aunque Dios no cambia, el Espíritu Santo se considera como el huésped principal en nuestra vida y puede entristecerse
cuando adoptamos actitudes que van en contra de su esencia. Por eso, quienes creen deben evitar palabras dañinas y comportamientos incorrectos para no desagradarle. El pecado, mis hermanos, repercute en nuestra relación con el Espíritu Santo, aun cuando intentamos esconderlo. Recuerdan que una vez se los dije que uno de mis amigos se iba al baño para decir malas palabras porque pensaba que Dios no estaba en el baño. El problema no es que Dios está en el baño, el problema es que Dios está en todo lugar y el problema es que Dios está en tu corazón. Y si estamos aplicando este concepto, significa que el Espíritu Santo es el huésped principal en tu vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratarnos de escondernos de Él o hacer comportamientos en contra de los demás, con lo cual lo entristecemos. A esto pudiéramos llamarlo un corazón conflictivo. Un corazón conflictivo. ¿A quién le gusta vivir con una persona conflictiva? Quiero decirlo de esta manera. Un corazón conflictivo es aquel que intenta ahogar la convicción del Espíritu para darle espacio a su temperamento humano. Si tú y yo tenemos un corazón conflictivo, pasamos de llevar los recursos de la santidad a tratar de ser gobernados por nuestro propio temperamento, por nuestros propios instintos, por nuestras propias respuestas, por nuestro propio carácter. Y les digo una cosa que es el peor, guiados por nuestro propio razonamiento. Por eso Pablo nos recuerda, hemos sido sellados por el Espíritu. Entristecerlo no es perder el sello, sino responder con ingratitud a esa gracia y reflejar nosotros, de nuestra parte, actitudes inadecuadas a nuestros semejantes. Quiero explicarlo de esta manera más sencilla. Cuando nosotros pertenecemos a una nacionalidad, por ejemplo, nosotros que somos mexicanos, inmediatamente nos quieren identificar con el sombrero, con el maíz, con los tapetes, con los chilaquiles, con el Día de Muertos, etcétera, etcétera. Eso significa que si somos mexicanos, toda la gente va a esperar que por lo menos tengamos características de ese nivel. De tal manera que si nosotros somos realmente hijos de Dios y realmente estamos guiados por el Espíritu Santo, lo que la gente va a esperar, los que conocen a Dios, obviamente, es que nosotros reflejemos las características de paz, de amor, de bondad, de misericordia, etcétera, etcétera, en la vida de los demás. Una prueba difícil para todos nosotros, especialmente para mí. Porque la pregunta es, cuando estoy con otras personas, ¿qué es lo que realmente reflejo? ¿Qué características de nacionalidad estoy reflejando? ¿Las características de la nacionalidad de las personas de este mundo o realmente las características de personalidad de un hijo de Dios? Así que Efesios 4, versículo 31 en la Nueva Biblia de las Américas dice, y aquí está el remedio, ¿verdad? Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Quieres continuar agradando al Espíritu Santo de Dios para que esté contento, para que esté feliz? ¿Qué tienes que hacer, mis hermanos? Empezar a quitar todo aquello que no agrada al Espíritu Santo de Dios que acabamos de mencionar. Pero ¿por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué nos pasa esto? Si ya nacimos de nuevo, ya conocimos a Cristo y ya tenemos una fe. Bueno, hay dos causas principales que se pueden identificar a través de la Biblia y esto obviamente entristece al Espíritu Santo de Dios. Uno, vivir según el viejo hombre. La amargura, el enojo, la gritería y la malicia parecen derechos emocionales. Sí, mis hermanos, porque todos nosotros decimos, es que somos humanos. Se vale gritar, se vale maldecir, se vale enojarse. Se vale, porque nuestra humanidad caída se manifiesta. Sí, mis hermanos, se vale.
Pero cada vez que lo estamos haciendo, dice la palabra de Dios, que estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirte una cosa, cuando te enojas, cuando te gritas, cuando haces amargura, cuando insultas, cuando usas palabras soeces, lo estás usando en contra de alguien que también quizás es identificado como hijo de Dios o hija de Dios. Y si estás dándote cuenta de la gravedad, estás insultando a alguien que es hijo o hija de Dios. Mis hermanos, esto es grave, pero muy justificado. Soy humano, voy a caer. Sí, exactamente. Todos podemos caer. Y siendo humanos, podemos caer más fuerte. Pero si estás siendo transformado por el Espíritu Santo y entiendes las funciones que el Espíritu Santo hace en ti, lo que hay que pasar es analizar si en ese momento en que tengo el enojo, los gritos, los insultos, realmente estoy siendo gobernado por él. O estoy siendo gobernado por mi propio temperamento, por mi humanidad. Entonces probablemente podamos entrar en duda si realmente estamos siendo transformados y estamos yendo realmente al camino de una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos de quitar todo eso. Y todo eso vive, ¿me permite? En el viejo hombre, en la vieja mujer. 2, despreciar la obra del Espíritu Santo. Regularmente cuando dejamos que nuestro corazón se enfríe, estamos despreciando que la gloria de Dios realmente nos está transformando. Y como ya lo hablamos, hemos dejado de pasar de un lado que realmente es totalmente espiritual, en donde dejamos de ser formados en Cristo y pasamos a confirmar nuestra humanidad. Esto es un espejo empañado, mis hermanos. Cuando usted va manejando y de repente está haciendo mucho frío, usted va a ver en el espejo que se empieza a llenar como tipo de humo. Y esto no le permite ver. No quiere decir que usted está perdiendo al Espíritu Santo. El sello está permaneciendo. El sello es indudablemente hasta que usted tenga el día de presentarse con Jesús a su glorificación. Pero sí está perdiendo el reflejo, el ejemplo y especialmente el testimonio de que la gente vea a Cristo formado en usted. Sí, mis hermanos, esto es algo que tenemos que discernir. El pecado no apaga la luz del Espíritu, pero sí dificulta que podamos percibir su instrucción. Su presencia va a seguir en nosotros, pero nuestro corazón pierde la sensibilidad si no nos arrepentimos y volvemos a tener comunión con Él. Y entonces tenemos un resultado bien grande y fuerte. Y lo primero que vamos a tener, mis hermanos, es miopía espiritual. Después vamos a tener pérdida de paz. Seguiremos teniendo la pérdida del gozo, mis hermanos. Una vida cristiana de apariencia. Y lo más duro, una debilidad para la batalla espiritual. ¿Alguna vez se ha sentido como que Dios no le responde, como que Dios ya no está con usted, como que se siente lejos de Dios? Bueno, tendríamos que recordar lo que Job dijo, ¿verdad? Y Job dijo, Dios está ahí, aunque no lo pueda ver. Pero si desarrollamos miopía espiritual, es imposible que podamos pensar incluso que Dios existe. Y tenemos cuidado con esto porque estamos llegando a cosas mayores. Dios no se ha ido, mis hermanos. Pero la desobediencia sí nos dificulta ver
¿Cómo está trabajando a través del Espíritu Santo, haciendo su obra en nosotros? Aunque tengamos la presencia de Dios, mis hermanos, sin el Espíritu Santo de Dios, no podemos responderle a Él. A mí me gusta mucho pensar que hay esperanza. Y yo quisiera decirte, limpia tu corazón. Y si lo quieres ver todavía más profundo, limpia la casa tuya de tu corazón. Porque el huésped más importante, ya lo dijimos, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Si hoy te sientes pesado, si hoy te sientes abandonado, o si hoy te sientes lejos de Dios, esto no significa que estás en condenación. Es que el Espíritu Santo de Dios ahorita está hablando a tu corazón y te está diciendo, no me ignores más. No me entristezcas más. Porque si se da cuenta, paradójicamente, el verdadero triste soy yo, que me he alejado del Espíritu Santo. Tendríamos que tener este reto para poder trabajar con nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo decirle, por favor, identifica la respuesta temperamental. Identifica la respuesta temperamental que yo tenga ante los demás. Yo sé que muchos de nosotros nos estamos deteniendo aquí, vamos a decir, la mayoría del tiempo puede ser que mi temperamento supere mi vida espiritual. Pero si estamos guiados por el Espíritu Santo, podemos confiar que Él nos va a estar cambiando nuestro temperamento. Si ocurre, mis hermanos, analicemos la causa. Efesios 4:31 nos señala que la amargura, el enojo, la ira, los gritos, los insultos y la malicia están nublando nuestro interior. Yo te preguntaría, ¿en cuál de estas tienes que trabajar? Porque yo creo que en todas yo, pero no sé tú. ¿Para qué? Porque no voy a entristecer al Espíritu Santo, sino le voy a pedir, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame en tu guía con esta amargura. Ayúdame con este carácter o estas respuestas que tengo de enojo y de ira. Ayúdame a ser menos gritón. Padre Celestial, ayúdame a no insultar a nadie y mucho menos a querer hacer algo malo en la vida de otra persona. Ayúdame, Señor. Si tú te das cuenta, entonces un segundo punto que nos está dando aquí para mejorar, dices, quítalo de ti. Quítalo de ti. Es una orden, ¿verdad? Quítalo de ti. La orden es clara, mis hermanos. Quítese de vosotros. No es perfección. Sí, porque volvemos a decir, vamos a caer, pero sí es redención. Es decir, las ganas de querer cambiar conforme la vida espiritual nos lo pide. Soltar lo que hiera el espíritu es un acto de amor, no de obligación, mis hermanos. Es un acto de entendimiento, no un acto religioso. Un tercero sería restaura la comunión. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando estamos confesando que no podemos, cuando estamos requiriendo que Dios venga a nosotros, le estamos diciendo, Señor, limpia el espejo, aclara mi vida, deja que el reflejo venga a mí, para que yo pueda verme en ti, para que yo pueda verme en Cristo y para que Cristo pueda verse en mí. Mis hermanos, la obra de Dios que la comenzó en ti, en el día de tu fe, en el día de tu redención, escúchalo, sigue en pie. El hecho de que hayamos fallado no significa que no podemos volver a trabajar, y como la relación cuando es de matrimonios o de noviazgo que se pelean, puede llegar el momento en que puede haber consolidación y consolación y volver a trabajar juntos, ya no estando tristes ni enojados, sino estando contentos en un mismo proyecto. Filipenses 1:6 nos dice que todo sigue en pies.
Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. No son las fallas, ¿verdad, mis hermanos? Sino es que la confesión nos ayude a aclarar nuestro espejo y que nosotros podamos ver en nuestro interior, que pueda ser visible. Pero solamente puede ser visible si le pedimos al Espíritu Santo que nos lo revele, que nos ayude y que nos dé un empujoncito, ¿por qué no, verdad? A cambiar. El gozo se vuelve audible, va a haber risas nuevamente. ¿Por qué? Porque se restaura la comunión. Porque la comunión vuelve a ser palpable y porque el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en ti. Así que, mis hermanos, en general, entristecer al Espíritu Santo no significa perder su sello, sino significa afectar nuestra comunión con Él. Esto ocurre cuando permitimos que el viejo hombre gobierne nuestras actitudes, gobierne nuestros sentimientos, gobierne nuestras respuestas. Y esto traerá, consecuentemente, un corazón sin paz, sin claridad, sin destino y sin orientación. Pero la palabra nos llama a ordenar nuestra vida interior para restaurar completamente la relación con el Consolador y al mismo tiempo poder trabajar una restauración completa y una relación feliz entre Él y nosotros, porque Él es el motor y nosotros simplemente los receptores. Si ignoramos la tristeza del espíritu, el pecado deja de ser una herida y se vuelve rebeldía. Así pasamos del dolor de la oposición a lo que representa el tercer peligro, mis hermanos. Y el tercer peligro es: nunca debes resistir al Espíritu Santo. Hechos 7, versículo 51, en la Nueva Versión Internacional, Esteban dice esto al Sanedrín: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Quédate en tu cabeza que esto es dentro de la mente y el discernimiento sin sometimiento. Eso se queda en nuestra mente sin discernimiento y sin sometimiento. ¿A quién? A Dios, mis hermanos. Resistir realmente al Espíritu Santo es el acto de la voluntad donde decimos no a la convicción de Dios. Es cuando el Espíritu nos muestra una verdad o un pecado y nosotros decidimos empujar de vuelta para mantenernos en nuestro propio camino, en nuestra propia actitud, y voy a decirlo de otra manera, en nuestra propia terquedad o en nuestra dureza de corazón. Si se dan cuenta, Esteban acusa a Israel. Vosotros resistéis al Espíritu Santo. La palabra original aquí es antipicto, que significa oponerse deliberadamente, chocar de frente. Si tú te das cuenta entonces de esto, tú te estás dando cuenta que esto no es por accidente, no es por ignorancia, no es por confusión. Es porque mi corazón está en oposición consciente a la verdad de Dios y sus revelaciones, es decir, su profecía verdadera. Resistir al Espíritu es ese momento en el que, aún sabiendo que Él tiene la razón, el corazón decide decir no. Y es exaltada la religión y el orgullo y la tradición antes que la palabra de Dios. Y a muchos de nosotros nos ha pasado. Sin ofender a nadie, hay una gran cantidad de videos que salen. Si Dios te despierta a las 3 de la mañana,
Es que eres especial. Muéstramelo en la Biblia. Si Dios te demuestra a las 3 de la mañana es que tienes que orar. Muéstramelo en la Biblia. Y no vas a encontrar un solo capítulo o versículo que diga que tú eres especial si te levantas a las 3 de la mañana porque Dios quiere hablar contigo a las 3 de la mañana. Si el Espíritu Santo de Dios es el huésped de tu vida y tú caminas en los caminos de Dios, la palabra de Dios dice que debemos de orar sin cesar y que somos especiales y divino tesoro para Dios todos los días, que somos sacerdocio santo, que somos pueblo escogido, no en un horario, sino todos los días. Eso es religión, mis hermanos. Eso es tradición. Eso no es verdad bíblica. No te sientas mal si puedes dormir tus 8 horas. Qué bueno y gracias a Dios que lo puedas hacer. Y si Dios te levanta algún día a cualquier hora a orar, ora. Porque la palabra de Dios dice orar sin cesar. Sí, mis hermanos. Cuidado con las tradiciones. Cuidado con la religión. Cuidado con lo que está fuera de la palabra de Dios. Porque es el engaño del pecado haciéndonos creer que nuestra opinión es más sabia que la de Dios. Y a esto yo le llamo un corazón endurecido. Y que esto nos llevará quizás a pensar en Israel y nos llevará a pensar en Ezequiel y quizás, ¿por qué no más atrás con Isaías, con Jeremías? Que lo que más estaba tratando Dios con su pueblo era un corazón endurecido. Y mis hermanos, con la lejanía que tenemos de Cristo, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? Un corazón endurecido es aquel que vuelve o se vuelve impermeable a la convicción de que la verdad de Dios es totalmente verdadera. Disculpen la redundancia. Sí, mis hermanos, porque muchos de nosotros queremos hacer que la verdad de Dios se vuelva inoperante y queremos adaptarla a nuestros tiempos modernos. La palabra de Dios es la de ayer, la de ahora y la de los siglos santos. Nunca va a cambiar. Lo que la palabra de Dios dice, eso es hoy, mañana y siempre. No es tu convicción. Es que ahora se vale. Muchos dicen eso, ¿verdad? Ahora se vale. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos diferentes. ¿Se vale? No, no se vale, mis hermanos. Ese es un corazón endurecido. Solamente estás viendo lo que tú quieres. Estás viendo a tu propia percepción siendo duro de servir. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que todo esto lo criticas o lo critican mucha gente de Israel. Cuando nosotros realmente también nos estamos poniendo súper duros de servir. ¿Qué tienes que hacer hoy, mis hermanos? ¿Qué tienes que hacer hoy? Tanto el autor de los Hebreos como Pablo coinciden en algo. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si tú estás escuchando la guía del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. La resistencia ocurre cuando rechazamos las acciones externas del Espíritu Santo de Dios y no confiamos ni creemos en las internas. Debemos de siempre pensar que su palabra, su corrección y su testimonio son para beneficio de nosotros, no son para beneficio de Dios. ¿Y por qué ocurre esto, mis hermanos? 2 causas. La primera es la ofensa del creyente. Seamos sinceros en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan? ¿Cuántos de nosotros nos gustan que nos digan te equivocaste? Cuando el Espíritu Santo corrige nuestro carácter, el pecado nos susurra que obedecer es perder libertad.
Pero la obediencia no quita la libertad, sino contrariamente, la obediencia produce libertad. La segunda es la queja del creyente. Oh, mis hermanos, ¿cómo nos quejamos? Israel es el ejemplo claro, ¿no? Se quejó 9 veces y Dios toleró sus quejas. Pero en la 10ª vez dijo, todos aquellos que tienen de 20 años o más se quedarán en el desierto y los de 19 hacia abajo avanzarán a la tierra prometida. 10 quejas en total y dio una sentencia. Israel vio milagros, mis hermanos. Milagros que ni tú ni yo nos imaginamos. Yo simplemente escuchar que se partió el mar para que pasaran 600,000 personas, más mujeres, hombres, animales y los invitados, ¿verdad? Porque había otros pueblos ahí. Por horas. Y que haya pasado en seco. Mis hermanos, yo no puedo imaginarlo. Israel no lo imaginó. Israel fue testigo de ello. Nosotros ahora somos testigos de que Jesús vino, nos dio la redención. Tenemos la oportunidad de estar con Él. Y mis hermanos, nos seguimos quejando de la dádiva eterna que Dios nos da. Mis hermanos, la queja endurece. Y esto lo único que manifiesta es que estamos mostrando incredulidad a la obra de Dios en nuestra vida. A esto yo le llamo el espejo de piedra, mis hermanos. En la antigüedad se hacían espejos tallados con piedras para tratar de alcanzar aunque sea un poquito de reflejo. La luz golpea, pero no penetra. Así que sí puedes ver la forma, pero la ves toda distorsionada. Vuelvo a repetirte, no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no va a permitir que tengas reflejos, pero tus reflejos están distorsionados. No están claros. Porque no quieres verte en un espejo real. Porque no quieres ponerte y compararte con lo que es la vida real de un cristiano. En un espejo de piedra, la luz no puede golpear. Porque no penetra. Simplemente se oscurece. Aquí llegamos al punto más serio, ¿verdad? Porque estamos poniendo un corazón endurecido, en donde ya no está penetrando la información esencial y divina para cambiar nuestra vida. Mas tenemos una buena noticia, ¿verdad? La luz del Espíritu Santo sigue brillando. ¿Cómo podemos identificar si nos estamos poniendo duros, mis hermanos? Si estamos no solamente ya entristeciendo, sino que ahora sí estamos resistiendo al Espíritu Santo. Regularmente una persona que aún en el ámbito religioso se encuentre y está mostrando características de un corazón endurecido, lo primero que va a mostrar es enojo. Yo creo que esto es lo más característico, la defensa propia. Sí, mis hermanos, hoy me tocó estar trabajando con una pareja y ella decía algo y él se defendía. Ella decía algo y antes de que terminara, él ya la justificaba la situación. O sea, no había la capacidad de escuchar, sino había una capacidad de defenderse. Eso quiere decir que ya no estoy oyendo, ya no estoy queriendo aprender, ya no hay guía. Me quiero defender de cualquier cosa que esté alrededor. Por lo tanto, viene a lo más difícil, la resistencia. Nos resistimos al cambio, mis hermanos, la resistencia. ¿Y por qué ocurre todo esto? Por el último punto, ¿verdad? Que desarrollamos, más que guía espiritual, desarrollamos orgullo.
Mis hermanos, ante todo lo que tenemos aquí es bien importante pensar que si verdaderamente nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas han pasado, todas han hecho nuevas. Quiere decir que tenemos un corazón nuevo, como lo dice en Ezequiel 36, y les quitaré el corazón de piedra y les pondré uno de carne. Eso quiere decir que cómo está de que Dios ya nos quitó un corazón de piedra y nos puso uno de carne y nosotros volvemos a endurecer nuestro corazón. Y empezamos a poner un corazón tan fuerte que no permitimos que ya nada nos transforme. Esto hace que tengamos una actitud demasiado, pero demasiado peligrosa. Y debemos de tener una instrucción para el cambio, mis hermanos. Tenemos que tener humildad y suavidad ante el alfarero. Y en Hebreos 3, versículos 7 y al 8, donde iniciamos este viaje, en Reina Valera Contemporánea dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Mis hermanos, si todos estamos teniendo, o alguno de ustedes está teniendo el problema del endurecimiento del corazón y te estás haciendo ya más que religioso, estás haciendo tu propia religión y tu propio Dios, o estás eligiendo tus propios ídolos, ten cuidado, porque hay redención, mis hermanos. Estos versículos nos dan la clave de qué debemos de hacer si nuestro corazón empieza a endurecerse. Y vea que muy claramente en el versículo 7 dice oír su voz. ¿La voz de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y posteriormente en el versículo 8 dice no endurezca su corazón. En Filipenses 2, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Creo que, como lo hemos dicho por muchas veces y lo vamos a continuar diciendo, no vencemos la dureza del corazón por nuestras propias fuerzas. Es el espíritu verdadero del alfarero quien transforma lo que está endurecido y quien vuelve a moldear nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Que Dios nos permita escuchar su voz y que Él nos moldee nuestro corazón con barro nuevo. Mis hermanos, si estamos pasando esta etapa, debemos de hacer por lo menos 3 recomendaciones que nos ayuden. Y la primera recomendación es que identifiquemos la queja. Identifica la queja. La queja puede ahogar la voz del Espíritu. Mi pregunta sería: ¿qué ocupa mi corazón y me impide escuchar su guía? La queja es inconformidad, mis hermanos. Es no aceptar la voluntad de Dios. Es no aceptar lo que Dios ha decidido. Por lo tanto, el punto 2 es: cede tu voluntad. ¿A quién le vas a ceder tu voluntad? A Dios. No resistas la gracia, mis hermanos. Permite recibir la libertad del Espíritu. 3, pide un cambio de percepción en tu vida. ¿Sabes? Que es algo difícil que yo descubrí a través de los años, pero que es real. Solo Dios elimina nuestro orgullo. Solo Dios nos permite humillarnos. Solo Dios puede cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Ora: Señor, ablanda mi corazón y elimina la dureza que me impide ver lo que tú tienes para mí. Ora, ayúdame a dejar de quejarme de las situaciones. Ayúdame a traer la paz que habita en mí a través de Cristo. Ayúdame a manifestar a Jesús en cada situación.
Padre Celestial, ayúdame a madurar en ti para que yo no quede con un corazón que no refleja nada, sino como un espejo real que puede reflejar también tu enseñanza y tu vida y la vida de Cristo Jesús. En concreto, mis hermanos, resistir al Espíritu no es ignorancia, es oposición real y consciente. Esto ocurre cuando la queja, la ofensa y el orgullo endurecen nuestro corazón. El resultado entonces es una vida insensible a la gracia. Pero la palabra de Dios nos llama a rendir nuestra voluntad, a escuchar su voz y permitir que la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo de Dios nos transforme nuestro corazón y nos permita que en lugar de tener un corazón orgulloso, tengamos un corazón de carne, humillado y sometido a la voluntad de Dios. Si esto es grave, imagínate lo que sigue. Quien rechaza la luz hoy puede confundirla mejor con la oscuridad del mañana. Un corazón endurecido termina la única ayuda capaz de restaurar. Por lo tanto, vamos al cuarto punto. Nunca debes blasfemar al Espíritu Santo. En Mateo 12, versículos 31 al 32, en la Nueva Biblia de las Américas dice: por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. El problema es grave aquí. La blasfemia al Espíritu Santo es el pecado imperdonable. No porque Dios no tenga suficiente misericordia, sino porque el pecador rechaza al único agente que puede llevarlo al arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios. Si rechazas la mano que te ofrece el perdón, definitivamente no hay otra forma de ser perdonado. Si rechazas la obra de Cristo, ya no hay otra forma de ser perdonado. Si rechazas la guía del Espíritu Santo, no hay forma que vivas en la divinidad. Es decir, tu vida queda fuera de la esperanza de la salvación. La pregunta es si es que algún día realmente fuiste salvo o si algún día fuiste salva. Porque lo que Dios empezó, dijimos, y hizo la buena obra, Él la va a terminar en el día de Jesucristo. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Pero aquí sí puede revelar que muchos de nosotros pudiéramos no estar realmente siendo salvos. Ahora, nota que es Jesús y solo Jesús el que afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la única ofensa imperdonable. No se trata ya de un insulto impulsivo, de una duda momentánea, ni de una caída moral. Es el rechazo total, consciente y definitivo de la obra del Espíritu Santo, quien es la fuente misma del arrepentimiento, del perdón y de la guía de la salvación. Es llamar oscuridad a lo que realmente es luz. Es ver la obra de Dios y atribuírsela al mal. Es el punto donde el engaño del pecado convence al hombre que la gracia es su enemiga. A esto yo le llamo un corazón muerto. Un corazón muerto.
Un corazón muerto no solamente ya es de piedra, sino que no responde a la divinidad y a la influencia de Dios. En el contexto de Mateo 12 nos lo muestra con claridad, mis hermanos. Y lo explico, aunque no quería. Los líderes religiosos vieron a Jesús haciendo milagros inagotables, pero ofrecieron una explicación perversa. Y dos causas principales usted puede ver. Atribuir la gracia al mal. Atribuir la gracia al mal. Los fariseos dijeron que Jesús expulsaba demonios por Beelzebub. Y llamaron las tinieblas, más bien llamaron tinieblas a la obra del Espíritu Santo. En ese momento, ellos que conocían toda la ley, ellos que conocían toda la Torá, ellos que conocían el Talmud, en ese momento, voluntariamente estaban cerrando su salida al no ver con sus ojos la obra del Mesías, la obra del Espíritu Santo en él, su transformación. ¿Y a quién dijeron que era responsable? Beelzebub. Segundo es negar un testimonio evidente, mis hermanos. La verdad de lo que Cristo hacía a través de la guía del Espíritu Santo o con el poder del Espíritu Santo estaba enfrente de ellos. Era clara como un póster en la pared, pero ellos decidieron no verla. Declararon que la pared era su enemiga. La blasfemia no es un tropiezo en la oscuridad, sino un portazo a la luz. Hace algunos días, yo tengo una cliente que es del 2007 y ella ha ido constantemente al negocio. Nosotros decidimos en una pared poner unos pósters. Y han estado ahí ya como unos 5 años aproximadamente. Ella llegó y me dijo, qué buena idea tuviste en haber puesto los pósters. Y yo me le quedé viendo y le dije, María Isabel, esos pósters tienen ahí más de 5 años. Y ella me dijo, nunca los había visto. ¿Dónde estaba mi mirada? Eso es lo que pasa con las personas que no son convertidas. No tienen la capacidad de ver la obra de Dios en su vida. No pueden ver los pósters. No pueden darse cuenta de lo que está ahí, porque no están abiertos sus ojos espirituales para poder ver la obra de Dios. Vuelvo a repetir, la blasfemia no es un tropiezo en la oscuridad, sino que tú cierras la puerta y no dejas entrar la luz. Y esto puede ocurrir en los que realmente no han conocido a Dios. Si me permites decirlo de esta manera, esta gente se vuelve como un callo en donde realmente no penetra nada más que el dolor. Mis hermanos, aquí ya no hay espejo. El espejo está destruido. Eso no quiere decir que la luz ha dejado de brillar, ¿verdad? La luz sigue ahí. Pero ya no hay ningún reflejo posible porque el Espíritu Santo de Dios nunca ha estado ahí. Mis hermanos, entonces la insensibilidad espiritual se transforma en ceguera. No porque Dios deje de ser luz, sino porque el corazón endurecido no responde, no refleja la verdad de Dios. Y voy a decirlo de esa manera, no tiene intensidad ni necesidad de conocer lo que Dios le ofrece. Así que el resultado es muy triste, demasiado triste.
es incapacidad de arrepentirse. Incapacidad de sentir necesidad de Dios. Incapacidad de reconocer la verdad. Incapacidad de responder a la gracia. Mis hermanos, no es que Dios falló. Es que la persona está rechazando la única obra o al único que puede restaurarlo. Yo me siento triste, no sé tú, que como creyentes podamos entender que tenemos niveles y aún así Dios puede restaurarnos y puede volvernos a poner activos. Pero ya cuando este tipo de personas están aquí, ya no hay vuelta atrás, no hay restauración. Y aquí voy a traer algo que a través de los años me ha pasado. Incluso algunas personas, hermanos, me lo han dicho. Es que yo no sé si he blasfemado al Espíritu Santo de Dios. No sé si en el pasado, antes de creer a Cristo, realmente ofendí al Espíritu Santo, especialmente todos aquellos que de alguna manera hubieran estado involucrados en su pasado en brujería o en otras religiones o sectas más bien, que practican con muertos y otro tipo de cosas. Y esto les duele mucho en su corazón, porque piensan que quizás en esa práctica ya han sido obviamente sentenciados como blasfemos del Espíritu Santo. Mis hermanos, yo creo que hay una buena noticia. La primera buena noticia es que si Dios te abrió los ojos espirituales, ese es el día de tu nacimiento. Y obviamente ese día te dio la redención. En ese día Dios olvida tus pecados y empiezas a ser una nueva criatura que está redimida por Dios. Pero la otra buena noticia para ti, si tienes esa duda, es la sensibilidad espiritual. Si tú estás haciendo esa pregunta, es porque ya tienes la señal de esperanza. Porque quien teme haber blasfemado en contra del Espíritu Santo realmente no lo ha hecho. La blasfemia suele venir de quienes nunca han sido transformados, aunque conozcan la palabra de Dios, aunque hayan predicado, aunque hayan tocado en una iglesia, aunque hayan sido famosos músicos, cantores cristianos. La blasfemia del Espíritu Santo no la comete quien lucha, duda, tropieza o se siente indigno, sino quien ha perdido toda sensibilidad y agrede la santidad del Espíritu sin remordimiento ni deseo de perdón. Este es un camino sin retorno, mis hermanos. Porque el corazón ha rechazado la única fuente de redención. Repito, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene camino de retorno. Pero el que teme haberla cometido demuestra precisamente lo contrario, que ha tenido una transformación y sensibilidad espiritual. Y esta sensibilidad, mis hermanos, y esta transformación, y esta, digamos, duda, es realmente la evidencia de tu vida de que no has entrado en condenación, sino que tienes la necesidad de restablecer una relación con Dios. Si tienes dudas o temores, mis hermanos, respecto a este pecado, considera estas tres verdades. Tu temor es tu prueba. Sí, mis hermanos, si te preocupa haber ofendido a Dios, esa misma preocupación revela vida espiritual.
¿Por qué, verdad? ¿Cuál sería la explicación contraria? Bueno, porque el corazón muerto no siente inquietud, no se examina, no busca reconciliación, no siente que ha hecho una ofensa. Está muerto. Y yo oro a Dios para que ninguno de nosotros, ni los que están escuchando, estemos en esa situación. 2, hoy es el día de salvación. Si sientes el llamado espiritual, aunque no hayas nacido de nuevo todavía, o probablemente todavía tu corazón no ha sido redimido, pero sientes esa necesidad de conocer a Dios, de ser guiado por Dios, es porque Dios ya está trabajando en ti. Falta la renovación, quizás falta la confirmación de confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, pero de hacerlo seriamente, con ese compromiso de saber que tu huésped principal va a ser el Espíritu Santo de Dios. Si sientes este llamado espiritual, mi hermano, la puerta está abierta. Dios despierta para atraerte, no para condenarte. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. 3, en lo que yo te estoy explicando, cuida tu reflejo. La meta es vivir con sensibilidad, no con miedo, mis hermanos. Ora sinceramente. Señor, limpia mi corazón y restaura mi capacidad para poder verte. Y si de alguna manera he dejado de sentirte, ayúdame, Señor, a transformar nuevamente ese corazón, que sea sensible a ti, para que yo pueda estar en comunión contigo. Como hemos podido observar, entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un error, sino es un rechazo definitivo. Llamar malo a lo que es bueno y oscuridad a lo que es luz es el resultado final de apagar, entristecer, resistir una obra que realmente no puedes observar porque no has nacido de nuevo. Pero si hoy sientes temor, convicción o inquietud, eso mismo demuestra que tu corazón sigue vivo. Y donde hay vida, mis hermanos, en donde está Dios, hay esperanza, no solamente hoy, sino en toda la eternidad. Iglesia, si hoy puedes oír su voz, todavía hay esperanza. No necesitas pulir tu propio corazón, simplemente necesitas rendirlo a Dios, rendirlo a la guía del Espíritu Santo y dejar que Cristo habite en ti y transforme tu interior. Vive sensible, no temeroso. Vive respondiendo, no resistiendo. Vive dejándote transformar, no intentando cambiar solo o sola. Porque hemos de confirmar nuevamente que el Espíritu Santo comenzó la buena obra, la va a terminar en el día de Jesucristo. Seamos claros otra vez. Podemos caer, pero Él nos puede ayudar a levantarnos. Podemos resistirlo, pero Él puede ayudarnos a restablecer la relación con Él. Podemos tener un corazón conflictivo y entristecerlo, pero Él puede regresarnos la alegría. Podemos tener un corazón duro, pero Él puede regresarnos un corazón de carne. Y le pedimos por todas las condiciones que nunca seamos de los que dudemos del poder y la manifestación, y especialmente de la segunda venida de nuestro Señor Jesús en el futuro, como esperanza nuestra y esperanza de nuestra iglesia. Te dije al principio que Dios es el que abre el camino y el que enciende la llama en ti. Pero tú tienes que seguir trabajando para que el fuego siga siendo cada vez más permanente. Si dejas de obedecer y de servir, tu fogata se va a volver en ceniza. Y probablemente, aunque no dejemos de ser salvos, vamos a morir de frío por nuestra negligencia.
El espíritu no es una regla que rompes. Lo entristeces porque es un amigo al que hieres. Es un padre al que le quitas la guía. Tu temperamento sin control y tus palabras hirientes son como agua fría para que el huésped de honor no te deja permitir que tú tengas un fuego avivado. No te sientes mal, pero no vivas como huérfano o como huérfana si sabes que tienes un consolador en casa. Mis hermanos, evitemos resistir. Cada vez que dices no a la convicción de Dios, pones un ladrillo más en la pared de tu orgullo. Puedes blindar tu corazón y no permitir que seas sensible a toda la transformación que puede hacer en tu vida. Roguemos, mis hermanos, porque muchos de ellos, los que no conocen a Dios, pueden blasfemar al Espíritu Santo. Y como podemos ver, es un error, no solo de un momento, es una decisión mala y desafortunadamente con una condenación eterna. No sientas temor de que hayas blasfemado en contra del Espíritu Santo. Si tú tienes esa sensibilidad, es porque la puerta está abierta. Es porque Dios se está reflejando en ti. Es porque tú puedes trabajar con los demás. No tenemos ningún poder, ¿correcto? Nosotros no podemos apagar, entristecer o resistir su amor, su guía, su luz. Pero sí podemos dejar de reflejarla. Termino diciéndote, la vida espiritual no se trata de no cometer errores, sino mantener el espejo del corazón siempre mirando hacia la luz divina que es Dios bajo la guía del Espíritu Santo, quien se empeña en limpiarlo, agradarnos, darnos gozo. Así que es un buen tiempo para cambiar nuestro corazón, para quitar nuestra frialdad y, si es posible, avivar el fuego completo en nuestra vida. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti como el huésped principal y transforme tu vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Amado Señor, te agradecemos que el día de hoy nos des de tu palabra. Nos des